Bienvenidos hermanos a una homilía más de San Óscar Arnulfo Romero, homilía del 18 de noviembre de 1979. La esperanza cristiana, clave y fuerza de nuestra verdadera liberación en el 33º domingo del tiempo ordinario. Escucharemos la parte B de esta homilía. Escuchemos con atención y reflexionemos. Las lecturas son Daniel 12, del 1 al 3, Hebreos 10, del 11 al 14 y el 18, y el Evangelio de San Marcos 13, del 24 al 32. Es la liberación en Cristo. No está a nuestro alcance una liberación completa, porque la verdadera liberación, lo hemos repetido 1000 veces, no es solo la que consiste en mejorar el sueldo, en bajar los precios de las cosas, en cambiar gobiernos o sistemas. Son liberaciones temporalistas. Son parte de la liberación total, porque la Iglesia no se desentiende tampoco de esto, pero esto es muy parcial. Pero la Iglesia señala dónde están las causas de estas injusticias. ¿Por qué hay violencia en El Salvador? ¿Por qué hay descontento? ¿Por qué son justas las reivindicaciones que el pueblo pide? ¿Y por qué es egoísmo el tenerlo todo y no pensar en los demás? Ciertamente todo esto son fases de la liberación, pero no son toda la liberación. Cuando nosotros, y lo hemos escrito en nuestras cartas pastorales, apoyamos la fuerza de presión política que deben tener las organizaciones políticas populares, y cuando nosotros apoyamos lo justo que esas organizaciones piden, al mismo tiempo reprobamos cuando se abusa del poder de la organización y cuando también se toman las reivindicaciones solamente como banderas de demagogia, no como verdadera lucha por la liberación del pueblo. Cuando nosotros señalamos estas deficiencias y apoyamos esas bondades, es porque miramos que las liberaciones de la tierra tienen una raíz que solo la fe descubre y tienen una meta que solo la esperanza también descubre. La raíz es el pecado y la meta es el reino de Dios. La raíz es el pecado porque del pecado arrancan los egoísmos, las injusticias sociales, las violencias. Todo eso es fruto del pecado. Y la meta es más allá de la historia, porque pasando por todas estas liberaciones de la tierra, el hombre no se contentará con ser feliz en la tierra, sino que aspira a una libertad definitiva, a una vida que no muere, a una dignidad que no puede haber otra igual, de ser un hijo de Dios. Pues ¿quién nos lleva hasta esas raíces? ¿Y quién nos eleva hasta esas alturas? Solamente Cristo. Sin Cristo no hay verdadera liberación. Es maravilloso cómo en las lecturas de hoy encontramos que todo este éxito que se anuncia después de los conflictos de Daniel y después de la destrucción del universo indicada por Cristo, se encuentra la iniciativa libre de Dios. Nuestra esperanza se apoya en que Dios lo ha prometido. Nosotros no le vamos a hacer presión a Dios para que así sea. Dios es libre y libremente nos ha ofrecido la liberación de nuestros pecados y nos ha prometido también la promoción hasta la dignidad de los hijos de Dios. En las lecturas de hoy encontramos que solo la potencia de Dios puede hacer esto. Acerca del día y la hora y la manera, nadie lo sabe, dice Cristo, más que el Padre. Y cuando la primera lectura nos dice que junto al pueblo de Dios que lucha por estas liberaciones inspiradas en su fe y su confianza en Dios,
dice que va aquello que para los del Viejo Testamento era como la presencia del poder de Dios junto a su pueblo, el arcángel San Miguel, potencia de Dios junto a su pueblo. Solo en su potencia podrá caminar este pueblo. Pero sobre todo, yo quiero ilustrar este segundo pensamiento, que solo en Dios tenemos, solo en Cristo liberador, los hombres pueden esperar su liberación. En la segunda lectura, la carta a los Hebreos nos presenta a Cristo como causa de toda nuestra esperanza liberadora. Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente, porque en ningún modo puede borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio, y está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Miren el juego precioso de estos dos verbos. Con una sola ofrenda ha perfeccionado, como un pretérito, a los que van siendo consagrados, un presente que todavía no ha acabado. Cristo ha puesto la causa, y dichosos todos aquellos que se aprovechen de esa causa. La causa de la redención, de la liberación, ya la puso Él con su sacrificio, que pagó por los pecados y que compró las alturas del cielo, la amistad de Dios para siempre. Entonces, en esa fuerza se van perfeccionando todos los que crean en Él. Qué esperanza para nosotros, saber que no nos apoyamos en nuestra caña frágil, y que nuestro grito de liberación no es una demagogia que solo se apoya en las armas o en la violencia o en las cosas de la tierra, sino que es una esperanza más fuerte que todas las violencias. Cuando me preguntan algunos periodistas frente a otras opiniones que dicen que no hay cambio en El Salvador más que con la violencia, y que así lo ha demostrado la historia siempre, que las reivindicaciones solamente se logran a golpes y violencias, les he repetido yo lo que ahora les quiero decir a ustedes. Así es en la historia muchas veces, porque los hombres han creído más en la fuerza bruta que en el amor que el Señor nos ha dado. Porque los hombres no han puesto en juego todavía con toda su energía, su capacidad de inteligencia, su capacidad de diálogo y de entendimiento. Pero esta hora en El Salvador es bueno recordarlo, que solo de Cristo, de su amor, vendrá la inspiración para que se cambien las cosas aquí en nuestro país. Y si allí no habrá más que arrancar por la fuerza lo que no se quiere dar por amor, y es necesario comprender a tiempo esta gran pedagogía del Evangelio y esta confianza y fe que hay que poner en el único que es el causante y artífice de nuestra liberación, Cristo nuestro Señor. Por eso el Papa decía en su primer discurso como Papa: abridle las puertas a Cristo. Vosotros los políticos, los gobernantes, los hombres de negocio, los pudientes según el dinero, abridle las puertas a Cristo. Solo Él puede dar la redención de los hombres. A vosotros que lucháis desde la miseria del pueblo, desde el dolor de las torturas y de los atropellos, no confiéis solamente en la fuerza de vuestro brazo y de vuestro ingenio. Hay que ponerlo en juego, pero lo principal es apoyar en Cristo nuestro Señor y en su amor omnipotente la libertad que nosotros ambicionamos. Por eso termino mi reflexión con este tercer pensamiento: la actitud de los hombres que tienen esperanza. No es una actitud pasiva. Ya les decía otro día que Puebla recuerda que en estas circunstancias de los pueblos latinoamericanos, como la que está viviendo hoy El Salvador, hay dos clases de reacción en los hombres. Unos pasivos,
esperan que todo les venga de Dios, no se mueven, lamentan, lloran la situación, pero no hacen nada. Otros, en cambio, activistas. Dios está muy lejos, arreglémonos nosotros solos. Y allí vienen todas las manifestaciones de la violencia, actividades sin Dios, y hasta crímenes, y hasta sangre, y eso no puede ser el precio de nuestra redención. Entonces el documento de Puebla señala la verdadera doctrina del Evangelio, como Cristo, que lo esperaba de Dios, hombre de la providencia, creía que hasta los pajaritos y las flores las viste Dios y les da de comer, pero que el hombre tiene que ser también artífice de la historia y se pone en colaboración con el Padre y espera la hora y la voluntad de su Padre para entregarse todo entero a esa hora y a esa voluntad. Y cuando llega la hora en que Dios le pide al hombre el sacrificio, es la hora de decir: en ti, Señor, he esperado, y lanzarse a la lucha confiando en el Señor. Dios y el hombre hacen la historia. Dios salva a la humanidad en la historia de su propio pueblo. La historia de la salvación es la historia de El Salvador. Cuando los salvadoreños busquemos en nuestra historia la presencia de Dios Salvador. Por eso la actitud del verdadero cristiano y de la verdadera esperanza la termina diciendo Cristo en su discurso escatológico con una recomendación insistente: vigilad. Esta es la palabra, estar en vela. Y pone comparaciones como la que ha puesto hoy. Mirad cuando ya va a llegar la primavera. Aquí en nuestra eterna primavera no notamos esta diferencia, pero en aquellos países donde las estaciones son tan marcadas, uno ve que el invierno es como una muerte, como que se han muerto todos los árboles. Pero cuando va a apuntar la primavera comienzan a retoñar los hijitos donde brotan las hojas y después las flores y la fruta. Y dice Cristo: observad, ya se acerca la primavera. Así también dice, las horas de Dios también hay que observarlas. Hay que esperar cuando pasa el Señor para colaborar con Él. Y en la terminación del discurso, que no se ha leído hoy, dice: como el sirviente que espera al Señor que ha de regresar de noche, no sabe a qué hora vendrá y por eso no se duerme, lo está esperando. O como el Señor que tiene miedo de que van a venir los ladrones, está en vela, vigila, porque si se duerme lo pueden sorprender. Esta es la actitud del cristiano que de veras siente esperanza. No es dormirse a que Dios lo haga todo, ya vendrá. Es que la esperanza despierta el anhelo de colaborar con Dios, con la seguridad de que si yo pongo mi parte, Dios hará su parte y salvaremos al país. Cuando Cristo y el profeta Daniel en las lecturas de hoy nos hablan de esos cuadros apocalípticos de destrucción, de sufrimiento, de dolor, no es expresando que Dios abandona al pueblo. Cualquiera siente esa tentación. Dios nos ha abandonado, Dios nos ha dejado solos. No. Leí un comentario que me impresionó mucho, dice: es el dolor de parto, no es el abandono de Dios. Y el profeta Daniel dice una palabra que bien se puede aplicar hoy a El Salvador. Son tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Son tiempos difíciles como la hora difícil de la mujer que va a dar a luz. Algo nuevo nace y algo perece. Siempre en la historia es así. El que quiera hacer de la historia algo estático, que lo puede medir con sus cuadros inconmovibles,
no tiene un concepto de la historia. Quienes quieren traducir a sus criterios y a sus moldes todo lo que pasa en el país y no son capaces de adecuar, evaluar sus estrategias, sus sistemas, sus procederes a las nuevas maneras del país, no comprende que la historia es una continua madre dando a luz. Algo viejo muere y algo nuevo nace, siempre en la historia. Y el hombre de esperanza sabe que todos los dolores del país, como los dolores de la familia, el sufrimiento del hogar, son dolores de la nueva criatura que ha de nacer. Si en el dolor elevamos el corazón a Dios, que también quiere cobrarse de nuestra parte nuestro propio dolor y sufrimiento para colaborar Él con su omnipotencia en la salvación de nuestro pueblo. Los tiempos son difíciles, pero nuestra iglesia tiene que ser serena. Y por eso, queridos hermanos, permítanme aquí hacer una evaluación de nuestra semana para que con la alegría de pertenecer a un pueblo que se alimenta de la esperanza, podamos ofrecer al país, como yo ofrezco en la carta pastoral, la contribución auténtica de la iglesia. Son ustedes, soy yo, los que tenemos que alimentar sobre todo la esperanza cristiana sólidamente basada en la promesa de Dios y en el precio de Jesucristo, de que nuestro país no está perdido. Dios está con nosotros. Cristo está a la base de nuestra fe y de nuestra esperanza. Dios nos salvará. Y esto es lo que tenemos que alimentar en este pueblo de Dios. Esta semana que viene, el 21, miércoles, en San Miguel, se celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Paz, que el Papa Pablo VI proclamó en 1966, patrona principal de la República de El Salvador. Yo les invito pues, como salvadoreños, a que oremos mucho, y si pueden asistir a la gran pontifical de las 9:30, pues será bonito que llevemos una presencia también a aquel lugar. Por mi parte, atendiendo a una invitación del señor obispo de San Miguel, y en mi calidad de metropolitano, iré a rendir honores a la Santísima Virgen en nombre de la arquidiócesis. Nadie vaya a interpretar de otra manera mi presencia, sino simplemente de un pastor que sabe que María es la intercesora ante Dios por la paz de esta patria que todos tenemos que pedir.